noches, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Cómo ha estado el día de hoy aquí en esta tierra, verdad, de Aragua, Maracay? Bueno, como decía el pastor Gabriel Villahermosa, mi nombre es Francisco Vargas. Quizás algunos no me conocen, algunos jóvenes de los que están aquí no me conocen. Mi nombre es Francisco Vargas, vengo de Barquisimeto, una ciudad hermosa, muy bonita. Es una tierra que fluye leche y miel allá, Barquisimeto. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar por allá, pero bueno, vengo de allá, soy guaro, y doy gracias al Señor por la oportunidad que me ha brindado durante todos estos años de poder tener una amistad con el pastor Villahermosa. La primera vez que le conocí fue en un campamento de jóvenes. Imagínense eso. Eso fue por allá en el Antiguo Testamento. Pero hace varios años, ¿verdad? Estábamos solteros todavía. Estábamos papeados, estábamos con la cabeza negrita. El pastor Villahermosa venía del ejército, no sé, venía de pagar servicio o algo así, ¿no, pastor? O algo, pero el pastor venía enérgico allá en el campamento de jóvenes. Fue uno de los capitanes que yo tuve allá, y de verdad que desde ese momento nos conectamos y hemos tenido una amistad por muchos años. A veces el trabajo, las ocupaciones, a veces no nos permiten quizás juntarnos con más tiempo, pero sí, de verdad que ha sido una amistad muy bonita de años. Y bueno, y junto con su familia también, y mi familia, su esposa, sus hijos, y mi familia también. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy sirviéndole al Señor desde muy joven también. Llegué a las cosas del Señor a través de un padre que me crió, un hombre que me tomó desde los 2 meses de haber nacido, y él luego, cuando yo tenía como 10 años o 9 años, él es uno de los primeros miembros de la Iglesia Bíblica Bautista, la Santa Biblia. Nuestro hermano Naudi Jiménez, no sé si te recuerdas de él, ya él partió con Cristo, él partió con el Señor, pero él fue el que me crió, y cuando él se convierte, él me empieza a llevar a la iglesia siendo un niño a las escuelas bíblicas vacacionales. Recuerdo asistir a la primera escuela bíblica vacacional de nuestra iglesia. Y desde allí empecé a escuchar el Evangelio, empecé a conocer verdaderamente quién era Jesucristo, pero de la manera bíblica, porque había escuchado, ¿verdad?, de la manera tradicional, como normalmente nos la han explicado, pero empecé a entenderlo desde las cosas de Dios, hasta que llegó un punto en mi juventud que fui confrontado pues, con Dios, y pude tomar la decisión de poner mi fe en Jesucristo y seguir, ¿verdad? Tenía planes en mi vida de trabajar, de ser un militar, de ser un deportista. También he practicado deporte, y bueno, yo tenía otros planes para mí. Han sido maravillosos. Estando en la iglesia, conocí una joven que trabajaba conmigo en la escuela dominical, la hermana Dulce, la cual el Señor puso en mi camino, y después de haber orado por un tiempo y tener la edad que se debía tener, ¿verdad?, ya estaba listo, establecí un noviazgo con ella, y luego me casé con ella, y luego de esa unión, ahora Dios me ha permitido tener 3 hijos, una hija de 20 años que ya se graduó de bachiller, está en la universidad, está estudiando en el 4º año del Instituto Bíblico allá en Barquisimeto, y la otra hija tiene 17 años también, es como de mi tamaño, creo que un poquito más alta. Ella ya acaba de graduarse también de bachiller, y tengo un hijo de 11 años también. Y bueno, doy gracias al Señor por la familia que el Señor me ha dado. Ha sido una bendición esa familia, y el regalo que el Señor me ha dado. Bueno, quería solamente presentarme, quería iniciar de esa manera para que nos conozcan. Y bueno, agradecido primeramente de poder estar esta noche con ustedes. Yo quiero felicitarlos a todos ustedes hoy. Los felicito. De verdad que verlos a ustedes aquí esta noche reunidos, y vi la foto del día de ayer, no sé si fue en el Facebook o en el estado, pero me gozaba desde ayer aún, y he orado por ustedes también durante todo este tiempo,
desde que fui invitado para estar con ustedes aquí, y de verdad que estoy muy contento de verlas a ustedes aquí esta noche. Estoy contento y los felicito, de verdad que le pudiera dar un aplauso a ustedes también, de alegría, de gozo de saber de que usted esta noche y esta mañana y el día de ayer ha dispuesto su corazón para venir a esta conferencia. Una conferencia que tiene como objetivo enseñarnos la palabra de Dios para que conozcamos más a Cristo, conozcamos más a Dios y también conozcamos la voluntad que Él tiene para nuestra vida y la podamos llevar a cabo. Porque ese es el propósito de nosotros aquí en la tierra, conocer a Cristo y conocer cuál es su voluntad. Y estoy muy contento de que ustedes estén esta noche aquí, ¿verdad? Y yo quisiera solicitarles, ¿verdad? Les quisiera solicitar a cada uno de ustedes. Yo sé que esta mañana tuvieron enseñanza, la tarde, quizás el calor, la lluvia, ya estuvieron sentados escuchando una predicación. Algunos de ustedes quizás ya tienen hambre. ¿Cuántos de ustedes ya tienen hambre? Yo tengo hambre. Yo soy honesto, yo tengo hambre. ¿Okay? Y quizás estás ahí, pero mira, yo quisiera que tú me regalaras estos minutos, 40 minutos, quizás, que tú me regalaras esos 40 minutos de tu atención, ¿ok? Para poder compartir una enseñanza, no mía, sino de la Biblia, que va a ser de gran ayuda para ti, no porque la esté predicando yo, sino porque está en la palabra de Dios, ¿ok? Yo quisiera que tú me regalaras ese tiempo de tu atención. En la semana pasada nosotros tuvimos una conferencia de jóvenes, así como esta también. Tuvimos una conferencia también de jóvenes, vinieron jóvenes de varias iglesias, y vengo pues de una conferencia a otra conferencia, y me estoy ahora rodeando con puros jóvenes, y me siento joven, aquí me siento joven, y soy joven. Ustedes saben cómo yo digo mi edad ahorita. Yo digo, ¿cuántos años tiene usted, pastor? Me preguntaron los jóvenes la semana pasada, y yo les dije, ¿saben? Yo tengo casi 20 años de edad. ¡Ay! Mentiroso. Sí, tengo 20 años de edad más 30 de experiencia. ¿Ya? ¿Ves? Estoy joven todavía, pero con más experiencia. Bueno, si sumamos las dos ya sabemos cuánto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, pero bueno, estamos activos todavía. ¿Cuántos de ustedes aquí les gusta el deporte? ¿Cuántos juegan algún deporte? ¿Cuántos juegan fútbol? ¿Cuántos les gusta el fútbol? El béisbol, el voleibol, a la muchacha le gusta el voleibol, el kickball. Bueno, también me gusta mucho el deporte. Yo estoy en un equipo de fútbol también, pero claro, el equipo se llama Master, ¿ok? De fútbol. ¿Ok? ¿No? Los pedidos. ¿Cómo es eso? No entendí, ¿okay? Ustedes sí entienden, ¿verdad? Bueno, tenemos un equipo allá, Máster, también tenemos un equipo de la iglesia Máster, tenemos un equipo de los jóvenes, que quedaron campeones ahorita de la iglesia, no de compañerismo, sino de todo un sector allá, quedaron campeones los muchachos, juegan bastante. Entonces, bueno, ahí nos mantenemos, ¿ok? Bueno, esta noche se me ha pedido dar un tema. Ahorita lo voy a decir, ¿verdad? Pero antes de decir ese tema, yo quiero comenzar contando una historia que una vez, hace muchos años, siendo joven también, la leí y me pareció muy interesante, ¿verdad? La anécdota es muy interesante. Esa historia trata de un joven. A ver, ¿cuántos aquí tienen 17 años? Vamos a ver, levante la mano los que tienen 17 años. Muy bien. La historia decía de esta manera. Dice que en un pueblo había un jovencito de aproximadamente 17 años. Ese jovencito de 17 años era un jovencito como muchos de los jóvenes, bueno, así era yo cuando estaba a esa edad, muy aventurero, nos gustaba mucho la aventura, el salir, el ir por aquí, ir para allá. Bueno, ese joven era así. Estaba en el tiempo de vacaciones. Frente a su casa vivía un señor mayor, anciano, que ya se había retirado de su trabajo, pero también le gustaba la aventura. Y un día se le acerca al joven que vive al frente y le dice: joven, te quiero hacer una invitación para que
viajemos en la montaña allá arriba, no sé si tú has ido, hay un lago gigante, grande, en el cual podemos navegar y poder observar todo lo que hay allí. ¿Qué te parece si mañana vamos? Yo tengo mi lancha, yo te invito. Y el joven, no, ni corto ni perezoso, dijo que sí. Le pidió permiso a su padre le dijeron que sí. Mire, ese joven no durmió. Es así como cuando al otro día queremos ir a la playa o a un lugar, ¿verdad? Que uno no duerme, ¿cierto? ¿Cuánto le ha pasado así? Entonces el muchacho emocionado había hecho su mochila, su morral y todo, y hasta casi que ni durmió. Pero entonces el joven, el Señor, le tocó la puerta como a las 5 de la mañana, se montaron en la camioneta, amarraron la lancha y se fueron, ¿verdad? Como 2 horas de viaje hasta que llegaron a una montaña, y cuando llegaron vieron ese lago inmenso, ¿verdad? Más grande que el lago de Valencia, más grande que el lago de Valencia. Y pusieron la lancha allí, se montaron los dos en la lancha y empezaron a navegar por todo el lago. Y de repente el señor mayor, como era un hombre que era un profesor universitario, tenía mucho conocimiento de muchas cosas, quería conversar con el joven, tener conversación con él, y empezó a preguntarle: joven, mira los animales cómo se acercan a la orilla a tomar agua, y mira ese árbol tan gigante. Y le pregunta al joven, a propósito de eso, ¿tú sabes algo acerca de la botánica o de la zoología? Que es la ciencia que se estudia los animales y la vegetación. El joven se rascaba la cabeza y decía: bueno, sé que tiene que ver con eso, pero yo no conozco mucho, no conozco tipo de plantas, no conozco mucho de los animales. Entonces, ¿sabes lo que le dijo el señor al joven? Le dijo al joven: joven, por no saber zoología ni botánica, tú has perdido 25% de tu vida. 25% de tu vida, porque no sé eso. No le puso cuidado. Siguieron navegando y el muchacho emocionado. De repente empezaron a llegar a un lugar donde se veían las montañas y una roca y roca que salía. Y el señor, bueno, vamos a preguntarle al muchacho a ver si sabe algo de geología. Y le pregunta: joven, mira la roca, mira la montaña. ¿Sabes tú algo acerca de la geología? Ciencia que estudia la corteza terrestre y la roca y la tierra. El joven le dijo: no sé mucho, no sé nada, ¿no? Y el Señor lo volvió a mirar y le dijo: joven, si tú no sabes nada de geología, tú has perdido otro 25% de tu vida. ¿Cuánto lleva perdido el joven? 50, porque no sabía esas dos cosas. Y siguieron navegando y de repente ya era tardecita, y en algunos lugares empezó a salir la luna y se ve una estrellita por aquí, y ya era casi de noche, y ya cuando se iban a devolver, y de repente el Señor mira, ya salió una luna, y se ve por ahí una estrellita. A propósito, joven, ya, ¿sabes tú algo acerca de la astrología o de la astronomía? Y el joven dijo: bueno, yo sé que con las estrellas, pero yo no sé mucho. Y el Señor lo mira y le dice: joven, si tú no sabes nada de astronomía, tú has perdido 25% más de tu vida. ¿Cuánto lleva perdido? 25. No, ya el joven ya estaba muerto, ¿verdad que sí? Prácticamente, ¿cierto? Y el Señor estaba molesto porque no podía hablar nada con el muchacho, y prendió el motor de la lancha, y tan apurado que venía que no se dio cuenta que allí estaba una roca que apenas se veía en la superficie, apenas salía allí, y la lancha se dio contra la roca y se partió la lancha, y los dos cayeron al agua, y de repente caen ahí en el medio del lago, y el joven sale hacia arriba y empieza a mirar por todos los lados y a mirar dónde está la orilla más cerca, y se da cuenta que como a 200 metros está la orilla, y el joven empieza a nadar. Y empieza a nadar estilo libre, después empieza a nadar estilo espalda, de repente empieza a nadar estilo mariposa, empieza a nadar estilo pecho, y empieza a nadar hasta de perrito empezó a nadar. Y de repente se escucha al rato un grito del Señor: ¡auxilio! ¡Ayúdame! Y apenas y de repente el joven se detiene y le grita: ¿qué le pasa, Señor? ¡Aquí me estoy ahogando! Y el joven le dice: señor, pero ya va, yo le voy a hacer una pregunta, ¿sabe usted algo de natación? ¡No! Entonces usted ha perdido toda su vida.
sabes, joven, esa historia, ¿verdad? Que nos da risa, tiene una enseñanza. Porque, ¿verdad? Es bueno saber biología, zoología, pero en el lago, ¿qué era lo más importante saber? ¿Quién era el que sabía nadar? El joven, ¿verdad? Y sabes que en la vida hay muchas cosas que tú vas a aprender. En la vida hay muchas cosas buenas que puedes aprender, pero hay enseñanzas más grandes e importantes, que trascienden, que son más beneficiosas para nuestra vida. Yo te quiero hablar esta noche de una de ellas. Para mí es la enseñanza más importante de la Biblia. La Biblia tiene muchas enseñanzas, pero esta enseñanza que voy a traer para ti esta noche es la enseñanza, una de las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana. Voy a hablarte esta noche acerca de un tema que se llama el poder de la cruz. El poder de la cruz. ¿Quieres saber acerca del poder de la cruz? ¿Cuántos jóvenes quieren saber acerca del poder de la cruz? Mira, si tú no sabes más nada en la vida, pero conoces el poder de la cruz, vas a ser como ese joven, que quizás no sabía más nada en la vida, pero sabía lo que podía salvarle la vida. Y tú vas a conocer lo más importante de la vida. Amén. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a pedirle al Señor que nos hable y que nos enseñe. ¿Está bien? Vamos a estar de pie para que hagamos una oración. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te quiero pedir que bendigas este tiempo en 2, 30, 40 minutos. Y te pido, Señor, que me puedas usar y que me ayudes a comunicar esta enseñanza a estos hermosos jóvenes que están esta noche aquí. Yo pido que abres a su corazón, a su mente, y obres de una manera especial en mí también y en todos los que estamos aquí. Yo te pido y te ruego, Señor, que nos bendigas en esta enseñanza que vamos a tener en esta predicación titulada El poder de la cruz. Tomen asiento. El poder de la cruz. Vamos a ir a un texto bíblico en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo número 1. ¿Están conmigo allí? Cuando lo tengan, digan amén. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. ¿Lo tienen, jóvenes? Amén. Vamos a leerlo todos juntos, la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es el poder de Dios. Voy a hablarte acerca del poder de la cruz. Pero voy a aclarar algunas cosas en cuanto a esa idea, el poder de la cruz. Lo primero que quiero decirte es que el poder de la cruz no es, escúchalo bien, joven, no es un asunto místico. El poder de la cruz no es un asunto místico. Místico quiere decir algo que sea así como esotérico, como de un misterio que hay, ¿verdad? No tiene que ver, por ejemplo, cuando me refiero a que no es un asunto místico, no me refiero al hecho de que una persona, porque, por ejemplo, cargue una cruz física, una cadena con una cruz, piense que esa cruz le va a otorgar un cierto poder. No tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con eso, porque hay personas que creen y en el hecho de que por cargar una cruz pareciera que tuviera como una protección o un poder. Ahora, yo no voy a hablar acerca de eso, no tiene nada que ver con eso. Eso es una decoración, eso es algo
que te puedes colocar, ok, pero no tiene que ver el poder con un asunto místico, no tiene que ver con una cruz física, no tiene que ver con un amuleto tampoco, ok. Hay gente que viene y dice, va a llover, pero yo no quiero que llueva. Por allá hacen así, Pastor Daniel, y ponen una cruz de sal. No sé si aquí lo hacen, ¿lo han escuchado? Bueno, de repente esto no lo están haciendo casi ahorita, pero en mi tiempo lo hacían. Y la gente pensaba que esa cruz de sal iba a tener una incidencia y no iba a llover. Entonces la gente se ha creído muchas cosas así y piensa que la cruz tiene poder, pero en esos asuntos místicos, ¿ok? No tiene nada que ver tampoco con la señal de la cruz que enseña la religión católica, ¿verdad? A veces vemos un jugador que entra a la cancha para jugar y toca el piso y se hace ¿qué? La señal, piensa que eso le va a dar más poder para hacer los goles. O de repente, no estoy hablando acerca de eso, me voy a referir al poder de la cruz, más bien tiene que ver, escucha esto, tiene que ver, ¿verdad? Tiene que ver es con una realidad, tiene que ver es con lo que significa. Cuando hablamos del poder de la cruz, no nos estamos refiriendo a la cruz en sí, nos estamos refiriendo a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, a lo que significa, lo que sucedió en la cruz cuando Jesús estaba en ella. Ahí es donde está el poder de la cruz. Entender y comprender qué fue lo que ocurrió cuando Jesús estaba ahí en la cruz. ¿Qué significa eso? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué significó ese sacrificio, ese momento donde Jesús estaba en la cruz? ¿Qué significó para Dios? ¿Qué significa para nosotros? Aún qué significa para Satanás. ¿Qué significó ese momento cuando Jesús estaba en la cruz? A eso me refiero el poder de la cruz. Ahora, para entender este asunto del poder de la cruz, de ese momento cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y lo que significa, hay dos fuentes que nos van a ayudar a comprender, ¿verdad? Primero, en comprender la fuente histórica de ese acontecimiento y luego los efectos espirituales que logró ese evento histórico. Ahora, cuando tú vas a hablar de la crucifixión de Jesús, por ejemplo, los evangelios, ¿cuáles son los evangelios? ¿Cuáles son los evangelios, jóvenes? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios, se le llaman los evangelios, ¿verdad? En los evangelios son libros históricos. Y el propósito es describir los acontecimientos relacionados con la vida de Jesucristo. En los evangelios encontramos, ¿verdad?, su nacimiento, encontramos su infancia en algunos de ellos, encontramos su ministerio en diferentes regiones de Israel, cuando se encontraba en Galilea o en Judea o en diferentes lugares. ¿Qué hizo? Encontramos sus hechos, los hechos de Jesús, sus milagros, no todo, porque dice la Biblia que no se podían colocar todo porque sería grande el volumen del libro, pero unos que eran importantes para nosotros conocer. Encontramos los milagros de Jesús, encontramos las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús enseñó a sus discípulos, y encontramos también lo que pasó con él, el arresto de Jesús, la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, pero también encontramos la resurrección de Jesucristo. Ahí encontramos todos los relatos históricos de lo que pasó con la persona de Cristo allí en la cruz del Calvario. Para eso nos vamos a los evangelios. Pero si queremos conocer ahora los efectos que ese hecho histórico, el alcance
el propósito o lo que significa o lo que significó ese momento, pero ya de manera espiritual para nosotros, entonces ahí es donde vamos a las epístolas, las cartas, Romanos, Efesios, Colosenses, Filipenses, porque en las epístolas los apóstoles, y en este caso Pablo y otros apóstoles más, explican lo que pasó allá en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que ocurrió verdaderamente? ¿Qué es lo que significa ese hecho? Para que nosotros conozcamos su poder. Ahora, mi mensaje tiene solo 2 puntos nada más. Simplemente el primer punto es recordarte el hecho histórico de la cruz, y mi segundo punto es enseñarte las verdades espirituales logradas en la cruz. ¿Okay? Primero, los hechos históricos de la cruz, ¿verdad? La crucifixión de Jesús, ese hecho de la crucifixión de Jesús, no fue algo, hermano, fortuito, joven, no fue algo fortuito. Fortuito quiere decir que de repente sucedió por casualidad. No fue por casualidad como la gente a veces quiere enseñar. ¿Usted ha escuchado esta expresión que dice, es que por la verdad murió Cristo? ¿Se recuerda? ¿Han escuchado esa frase? Sí. Y a veces piensa que la crucifixión de Jesús fue un asunto fortuito, es decir, que fue por casualidad. Fue porque Jesús era un revolucionario, iba en contra del imperio, con sus enseñanzas amenazaban en las autoridades aquí. No fue por eso. La Biblia nos enseña que la crucifixión de Jesús fue un hecho, fue algo que fue profetizado cientos y cientos de años antes que ocurriera. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 11 y 12, dice que los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron, dice que anunciaban los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras él. Y en el Antiguo Testamento podemos encontrar profecías que anunciaban la crucifixión de Jesús. Entonces no fue un hecho fortuito, no fue por casualidad. Era un plan de Dios, era un propósito de Dios, era un plan que Dios estaba llevando a cabo para un fin, para un propósito. Y ahorita lo vamos a saber. Entonces primero fue profetizado, fue anunciado y se cumplió exactamente tal como las escrituras decían que iba a suceder. No cayó ninguna de las profecías, todo se cumplió exactamente. En los evangelios, ahora cuando nos vamos a los evangelios, encontramos cómo los evangelios narran o describen ese hecho de la cruz de Jesús, de la crucifixión. De hecho, Jesús en los evangelios, cuando estaba con sus discípulos, muchachos, cuando él andaba con sus discípulos antes de la crucifixión, él les anunció a sus discípulos varias veces durante su ministerio con ellos, les decía: voy a ir a Jerusalén, allá me van a azotar, allá me van a maltratar, allá voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Y le anunció varias veces a sus discípulos lo que iba a suceder en los próximos meses o en las próximas semanas. Y los evangelios también nos describen que hasta ese hecho de la crucifixión de Jesús se estaba buscando detener o se estaba tratando de evitar de que Jesús no fuera a la cruz. En una ocasión, Jesús está con sus apóstoles y uno de ellos, llamado Pedro, después que Jesús les dice: voy a ir a Jerusalén, allá me van a maltratar, allá me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar, dice que Pedro, ¿saben quién fue Pedro? El apóstol Pedro. Dice que lo agarró hacia aparte y le empezó a reconvenir y le dijo: no, Señor, que eso no te suceda, ten cuidado de ti, que eso no te ocurra. ¿Y saben lo que le dijo el Señor a Pedro? Le dijo: apártate de mí, Satanás, porque pone la mira en las cosas de la tierra. Eres tropiezo, porque el que estaba detrás de eso que estaba haciendo Pedro era
el mismo Satanás, para tratar de evitar de que Jesús fuera a la cruz, por lo que iba a ocurrir allí, por el gran poder que se iba a desatar en ese lugar, en ese momento. De hecho, los evangelios, cuando describen toda la crucifixión de Jesús, desde que lo arrestan, cuando lo arrestan, ¿sabe qué hace? ¿Qué dice el libro de los Hechos? Lo arrestan de madrugada, lo llevan a un cuarto, le ponen una bolsa en la cabeza, le dan palazos en la cabeza y en la cara, le dan golpes. Dice que un soldado romano le da una bofetada, pero las bofetadas que se describen allí no es una bofetada de una muchachita así, no. Era que se paraba un soldado romano, el más portentoso, quizás el más grande, con un brazo fuerte, y agarraba una tabla y se la ponía aquí en la mano, y él sentado en un lugar y le daba. Esa era la cachetada, esa era la bofetada. Le desfiguraron el rostro al Señor Jesucristo, dice la Biblia. Y luego lo latigaron, ¿verdad? Dejaron su cuerpo todo destrozado, todo su cuerpo molido. Y llegó el amanecer y lo llevaban para acá, para que Herodes lo volvía a traer para que Pilato, hasta que llegó el momento en que preguntó Pilato: ¿qué vamos a hacer con este? Y el pueblo dijo: crucifíquenle, crucifíquenle. Y Poncio Pilato, bueno, se lavó las manos y lo mandó a la crucifixión. Lo latigaron fuertemente, le pusieron ahí a cargar un madero pesado por una calle pedragosa donde se caía, donde lo tumbaban. Imagínense la sangre allí brotando en su cara. Y allí, eso lo relatan los evangelios, hasta que lo llevan a un cerro que le llaman el Gólgota, y ahí lo levantan y lo dejan crucificado desde las 9 de la mañana. Está ahí colgado sin poder respirar, porque la posición en la que él se encontraba en la cruz no le permitía poder expandir bien sus pulmones. El tórax estaba contraído, de tal manera que dicen los médicos, historiadores, que probablemente tenía que apoyarse en sus heridas para poder inhalar el oxígeno y exhalar el dióxido de carbono. Y estando allí todo desfigurado, como un malhechor, se le acercan los ancianos del pueblo y los líderes allí lo miran y menean su cabeza y se mofan de él, y hasta le dicen: a otro salvó y no se puede salvar él mismo. ¿Y tú no eres el que dice que eres el Hijo de Dios y no te puedes salvar? Mire, esas expresiones que le estaban diciendo a Jesús era una manera de tentar a Jesús para que él se bajara de la cruz, porque esa era como decirle a un hombre: hombre, tú eres hombre, este lo va a demostrar. Jesús es Dios, amén. Él tenía el poder. Mira, había legiones de ángeles esperando una orden de él para venir y acabar con todos ellos allí. Pero tenía que cumplirse el plan del Señor. Tenía que cumplirse el propósito, porque como te dije, la cruz de Jesús, la crucifixión de Jesús, joven, no fue un hecho fortuito, fue un plan de Dios, fue profetizado, Dios lo planificó para un propósito glorioso, grande, que le da la gloria a Él y te bendice a ti también. Y ahí Jesús sentado en la cruz, dice que aún estando allí como al mediodía, se hace una tiniebla sobre la tierra, sobre ese lugar, se oscurece ese lugar. Y Jesús, después de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, exclama y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ni siquiera le dice al Padre, le dice Padre, sino que le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Joven, en ese instante está ocurriendo, mire, el milagro más grande, la señal más grande. En ese momento
momento el Padre está colocando todos nuestros pecados. Todos los pecados de la humanidad están puestos sobre la persona y el cuerpo de Jesucristo allí. Y en ese momento el Padre, con la ira, con su justicia, está, hermano, dice la Biblia que Él puso a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Él descargó toda su ira sobre la persona de Jesucristo. Y estaba ocurriendo allí un milagro glorioso. Ahí ese momento estaba sucediendo algo que luego los apóstoles en las cartas explican, que ahorita te lo voy a explicar, qué era lo que estaba sucediendo allí. Y luego que Jesús recibe ese castigo, luego encomienda su espíritu, lo entrega y muere. Eso es lo que tú vas a encontrar en los hechos históricos. Ese relato, para muchos es muy romántico eso. Ay, mucha gente viene y celebra en la Semana Santa, ay, la crucifixión del Via Crucis. Y no estoy diciendo que no se pueda recordar ese momento histórico, pero muchas personas terminan es nada más con el hecho histórico y no se han dado cuenta qué es lo que significó, dónde está el poder de Dios. ¿Por qué dice en 1 Corintios que la palabra de la cruz para nosotros es poder de Dios? Para los que creen, para los que se salvan. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando allí, joven? Y muchos de ustedes, joven, mire, por eso yo le conté la historia del joven, ¿verdad? De que hay muchas cosas que tú puedes aprender en la vida, pero hay cosas que son más importantes en la vida. Y qué triste sería que un joven pase toda su vida, y haya estado en la iglesia, y haya venido, pero no haya comprendido el poder de la cruz, no haya entendido lo que significa o lo que significó ese momento allá en la cruz del Calvario y cómo eso puede afectar mi vida. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Qué significa para mí eso? ¿Qué significó para Dios? ¿Qué significa para mí? Porque muchos hasta ahora, muchos jóvenes, lamento eso decirlo, en las iglesias y en los hogares, que lamento mucho que nada más llegan hasta el conocimiento histórico de Jesús y algunas cosas, pero eso no lo han llevado a algo en su vida, no ha afectado su vida. Y yo he orado y me propongo esta noche, con la ayuda del Señor, a dejarte esa semilla en tu corazón, que pueda germinar, que pueda despertar en tu corazón ese deseo por el poder de la cruz, por lo que significa eso, y pueda vivir por eso, y puedas consagrarte por eso, por causa de eso, y puedas entregar tu vida por eso. Y un día vas a llegar al cielo, es por eso. No porque has nacido en un hogar cristiano, no porque hayas estado en la iglesia, es por eso, por lo que ocurrió allá en la cruz. Es por eso. Ahora, pastor, ¿qué pasó allá? ¿Qué me tiene allí? ¿Qué se logró allí? ¿Qué significó allí? Bueno, hay algunas palabras que suenan muy técnicas, ¿verdad? Están en la Biblia, suenan como muy técnicas. Si alguien puede conseguir un punto de agua, por favor. Gracias, hermano. Suenan muy técnicas, joven, pero tú deberías saber, tú deberías conocer. A veces, mire, yo creo mucho en la juventud, en este sentido, en la capacidad que tienen los jóvenes. Aquí todos ustedes son inteligentes. A veces, como pareciera que a veces como que no se les puede hablar a los jóvenes de doctrina, no se les puede hablar a los jóvenes de palabras que aparecen en la Biblia y explicarles su significado, porque como que es muy complicado. No. Los jóvenes deben saber eso.
Allá en la iglesia yo procuro que los maestros de escuela dominical enseñen eso a los niños. Ahora, hay que saberlo cómo enseñar, ¿cierto? Pero esa verdad hay que enseñar. Vamos a ir a un versículo en Romanos capítulo 3 que nos relata lo que ocurrió allá en la cruz del Calvario. Es el centro del Evangelio. Romanos capítulo 3. Versículo 21 para que entendamos un poquito más el contexto. Pero estos versículos le llaman el centro del Evangelio, la médula del Evangelio. Lo que sucedió ahí en ese momento cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué sucedió allí? Y aquí vamos a encontrar varias palabras que son importantes que nosotros las podamos comprender. Gracias, Señor. ¿Están conmigo, jóvenes? Amén. Quiero que lo vean en la Biblia. Yo quiero que cada joven lo lea. ¿Ok? Dice así, versículo 21, 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí está, versículo 24, dice, siendo que dice, justificados gratuitamente en su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, ¿qué sucedió allá en la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Qué estaba pasando? Aparte del relato histórico, aparte de los acontecimientos históricos, de que Él pidió agua, de que Él dijo consumado es, aparte de todo eso, ¿qué estaba sucediendo? Jóvenes, son las verdades, este es el segundo punto, son las verdades espirituales logradas en la cruz, ¿verdad?, que nos dan el significado, lo que significa. Aparece aquí por lo menos 3 palabras, yo voy a usar 4 palabras. Una es la palabra justificación, aparece aquí. La otra es la palabra redención. La otra palabra es propiciación. Y la otra palabra es reconciliación. Voy a repetir: justificación, propiciación, redención y reconciliación. Vamos a ver, vamos a repetirla todo el mundo. La primera es justificación, segunda, propiciación, tercera, redención y cuarta, reconciliación. ¿Ok? Vamos a ver, ¿quién se la sabe? ¿Quién me la dice? El joven que me la diga. No sé qué venden por aquí, si perro caliente o helado, le regalo un helado. Nadie. ¿Quién me la dice, señorita? Redención, propiciación, reconciliación y justificación. Exacto, muy bien, ya tenemos una señorita, un aplauso para ella. Es el equipo 4. A ver, aparte que vamos a darle punto. Ok, muy bien, entonces vamos a darle un helado, ¿ok? No sé si vende un helado por aquí, no conozco aquí, pero si hoy o mañana, pero le vamos a dar un helado. Vamos a ver, un joven que me lo diga, un varón, ahora. Redención, propiciación, reconciliación ¿Y qué? ¿Sí la digo? Sí. Ok, no escuché la última. Ok, excelente, ya tenemos 2 personas, ¿ok?
No digo más porque entonces me van a dar citas y el pasaje para regresar. Ok. No. Ok. Bueno, fíjense algo en lo que les voy a explicar. ¿Qué estaba sucediendo allá y dónde está el poder de la cruz allí en lo que estaba sucediendo ahí cuando Jesús estaba en la cruz? Quizás la gente no lo vio, quizás la gente no lo comprendió, ¿ok? Pero luego el Nuevo Testamento y las epístolas nos explica lo que estaba ocurriendo aparte del hecho histórico, que era lo que estaba sucediendo allí. Y quiero comenzar primero con la explicación de lo que es la propiciación. Dice aquí en el versículo capítulo 3, dice: a quien Dios puso como propiciación. Ahora, cuando dice a quién, se está refiriendo a Jesucristo, ¿verdad? Ahora, ¿quién fue el que puso a Cristo como propiciación? Dios. Dios, dice allí, ¿verdad? Quiere decir que Jesús estaba siendo ofrecido, fue por el Padre. Él no murió por la verdad, como dice, no, por la verdad murió Cristo, fue un caso fortuito, no. Dios lo estaba colocando como propiciación. Ahora, ¿qué es la propiciación? La palabra propiciación suena así como muy complicada, pero es sencilla y es importante que usted la conozca para que sepa el poder. La palabra propiciación viene de una idea de la palabra propiciar, que significa hacer la paz con un enemigo, o satisfacer una justicia, ¿verdad? Para no recibir un castigo. Vamos a explicarla de esta manera. En el tiempo en que fue escrita esa palabra, había muchas religiones paganas, religiones que creían en muchos dioses. Cuando esas personas, por ejemplo, veían que en el pueblo ocurría una calamidad, a enfermedades, un terremoto, una desgracia, ellos tenían la idea de que su Dios, el Dios que él creía, estaba molesto con ellos por alguna razón. Entonces ellos tenían la costumbre de ofrecer o un bebé o una virgen o una joven, ofrecerla a su Dios, y la ofrecían como un sacrificio para, entre comillas, supuestamente aplacar la ira de su Dios. Ellos tenían esa idea. Ahora, ellos también tomaron esa idea también porque en el Antiguo Testamento Dios tenía un templo, había un templo que Dios mandó a construir, un tabernáculo, y en el tabernáculo había un cuarto que se le llamaba el lugar santísimo. En ese lugar santísimo había una urna de madera cubierta de oro que le llamaban el arca del pacto, ¿okay? En ese lugar, ¿verdad?, había la tapa, dentro de esa caja estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que floreció, estaba el maná que descendió del cielo, pero encima de esa tapa, la tapa de esa caja se llamaba propiciatorio. Y Dios le pidió al pueblo de Israel que una vez al año el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar hasta ese lugar, porque más nadie podía entrar porque estaba sellado con un velo, y este hombre tenía que venir con sangre de un sacrificio. Hacían un sacrificio y él venía con una sangre y con un hisopo. Un hisopo era como, sí, algo para rociar. Y él entraba al lugar santísimo, se paraba al frente del arca y rociaba 7 veces sobre el propiciatorio, así se le llamaba acá. ¿Y qué pasaba? De repente Dios se manifestaba a través de una columna de nube, y eso le estaba señalando al resto del pueblo de que Dios en ese momento estaba arrimando los pecados del pueblo, lo estaba quitando de su vista, y el pueblo se alegraba y se respiraba profundo, decía: el Señor, fue aplacada la ira de Dios, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice que la propiciación, la enseñanza de la propiciación, es aplacar la ira divina, es aplacar el juicio de Dios a través de un sacrificio perfecto.
Ya va, pastor, explíqueme bien. Dios está molesto, Dios está irado. Sí. La Biblia habla de la ira de Dios. La Biblia muestra que Dios a veces ha derramado su ira, su juicio. Ahora, la ira de Dios no es un arranque emocional descontrolado de Dios, no. Es la aplicación de su justicia contra el pecado donde quiera que se encuentre. Y la pregunta que tenemos aquí es, ¿cuántos de aquí somos pecadores? La Biblia dice que no hay justo ni a uno. ¿Habrá aquí algún joven que diga que tiene el carácter perfecto moral como el de Dios? Levante la mano. Nadie. Todos somos pecadores. Y como pecadores, también estamos bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Eso es una verdad que está en la Biblia. Ahora, el hombre no podía hacer nada por su cuenta para aplacar la ira de Dios. No podía, porque Dios exigía que su justicia quedara satisfecha. Y nadie en esta humanidad puede satisfacer la justicia por sus obras. Nadie, porque todos somos pecadores. Por eso Dios tuvo que planificar la salvación y profetizar que iba a venir uno y Él mismo se iba a hacer hombre, iba a vivir una vida perfecta, sin pecado, y ir a la cruz. Y ahora Cristo es el que recibe todos nuestros pecados, pero el pecado tenía que ser castigado para poder ser perdonado. Por eso Dios puso a su Hijo allí y desató toda la ira sobre su Hijo, por ti y por mí, para que Dios pudiera perdonarte, porque Dios no podía perdonarte así, porque Dios es justo, y si Él es justo, Él tiene que mandarnos a todos al infierno. Pero gracias a la obra de Cristo hay esperanza. De otra manera, todos estuviéramos ahorita condenados al infierno. Pero damos gracias que hace 2000 años atrás, ¿verdad? Aproximadamente, Cristo fue nuestra propiciación. Recibió el castigo que merecíamos tú y yo, y pudo satisfacer la justicia de Dios. Y nosotros, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos perdonados y ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Eso es para alegrarse. Eso es para regocijarse. Amén. Amén. Eso es propiciación. Luego habla de la palabra redención. Redención tiene que ver con una compra. La palabra redención tiene 3 palabras donde las quieras encontrar en la Biblia: agorazo, exagorazo, lutro, y las 3 están relacionadas. Era una palabra que se utilizaba en el vocabulario mercantil, y más se utilizaba para cuando íbamos a hacer una compra de un esclavo. En aquel entonces había un mercado de esclavos, y alguien que quería ir a comprar un esclavo iba y escogía el esclavo, daba el precio y lo sacaba del mercado de esclavos, y dependiendo de lo que quería hacer el dueño, le daba la libertad o era su esclavo. Pero era el acto de comprar a alguien, sacarlo de la esclavitud donde se encontraba. Y la Biblia dice que nosotros tuvimos redención por la sangre preciosa de Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo pagó ante el Padre con su sangre el precio de nuestra redención para sacarnos a nosotros de la esclavitud del pecado y de Satanás. Amén. Amén. Por eso Romanos 6 dice que fuimos libertados de la esclavitud y hechos siervos de Cristo. Por eso Romanos 8 nos dice que fuimos libertados de la esclavitud del pecado, para que ahora nos sometamos a la guianza del Espíritu Santo. Redención. ¿Y eso se logró dónde? Allá en la cruz. Amén. Allá en la cruz. Mira el poder.
Mira, sin eso yo estuviera esclavo todavía al pecado. Y estando esclavo al pecado, estuviera condenado al infierno, sin esperanza, ni siquiera de cambios en mi vida. Pero ahora que Cristo vino a mi vida y yo creí en ese sacrificio de Jesús, eso que ocurrió en la cruz, la redención se aplicó a mi vida. Ahora he sido libertado del pecado. Amén. Ahora eso no hace que no tenga la capacidad de pecar. Puedo tener capacidad de pecar, pero ya el pecado no se enseñorea de mí. Ya no. ¿Por qué? Porque he sido libertado. Y ahora Dios va a ir trabajando en nuestra vida para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Qué más ocurrió en la cruz? Propiciación, redención. Ocurrió justificación. Y la justificación significa una declaración legal de que ahora, ante los ojos de Dios, gracias a los méritos de Cristo, tú eres visto como una persona inocente ante Dios, sin pecado. Wow. ¿Cuántos de aquí somos inocentes, la verdad? Nada. Pero al poner tu fe en Jesucristo, Dios hace una declaración legal, forense, es una declaración de un juez que dice: te declaro justo ante mis ojos a través de la obra de mi Hijo Jesucristo. Es como que ocurriera un intercambio, donde toda tu vida de pecado va a la cruz del Calvario y la vida perfecta de Jesucristo es imputada a ti, de tal manera que Dios, cuando te ve a través de Jesucristo. Y por esa razón es que puedes ir al cielo. Por esa razón es que puedes heredar la vida eterna, el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque de otra manera no, porque en el reino de los cielos no va a entrar nadie que haga pecado. Gracias a la obra de Cristo se te imputa, se te coloca a ti una justicia que tú no mereces, pero Dios te la da para que puedas entrar al cielo. Gloria a Dios. Porque si no, el juez justo de la tierra te estará esperando para juzgar. Pero el mismo juez que tiene poder para juzgarte es el mismo juez que te declara justo en Jesucristo. Y la cuarta palabra, reconciliación. Pastor, reconciliación tiene que ver con que dos personas que estaban peleadas ahora se reconciliaron. Sí. La Biblia dice que Dios nos reconcilió con Él. En Efesios, en Colosenses, dice que a través de la cruz de Cristo fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Él. Sí, por causa del pecado, éramos enemigos de Dios. Porque estábamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y gracias a la obra de Cristo fuimos reconciliados. Ahora gozamos de comunión con el Padre. Ahora ese Dios santo, 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 que no puede comunicarse con nada donde haya pecado, ahora podemos estar relacionados por Él. Es gracias a la obra de Jesucristo. No gracias a algo que tú hagas. No es algo que tú hagas. Si tú piensas que Dios te recibe en comunión con Él por algo que tú haces, venir a la iglesia, vestirte de una manera, aunque estoy de acuerdo en vestir correctamente, pero nada de que lo que tú hagas te reconcilia con Dios. Solo Jesucristo te puede reconciliar con Dios. Y te sigue reconciliando con Él. La manera, mire, yo esta mañana estaba orando. ¿Y saben por qué puedo orar? ¿Saben por qué puedo tener comunión con Dios y orar? No porque soy pastor, no porque haga algo. Es porque Cristo me ha abierto ese acceso ante el Padre. Yo voy en el nombre de Jesucristo ante el Padre. Por más nada.
Eso ocurrió en la cruz, joven. Entonces, la propiciación resuelve el problema del juicio de Dios que tenemos con Dios. La propiciación resuelve el juicio con Dios. ¿Por qué? Porque la propiciación satisface a Dios y aplaca a su ira. La justificación resuelve el problema legal que tengo con Dios contra ese juez justo. La redención resuelve el problema de mi esclavitud con el pecado para que yo viva para Dios. Y la reconciliación resuelve el problema de mi comunión con Dios porque estaba separado de Él por causa del pecado. Joven, ahí es donde está el poder de la cruz. En eso, en la cruz, lo que ocurrió en la cruz, es por eso, es para eso. El Hijo en la cruz satisface a Dios su justicia, logra un perdón, logra una salvación. Para nosotros nos abre la puerta a la esperanza de salvación. Y al mismo tiempo a Satanás le derrota. Porque la Biblia dice que Él exhibió públicamente a Satanás y a sus potestades en la cruz del Calvario. Mira, joven, si ya tú tienes a Cristo, ya para ti no hay nadie quien te acuse. ¿Tú has leído ese versículo? ¿Cómo se llama la conferencia? Voy a terminar con eso. ¿Cómo se llama la conferencia? Ok, esa es la parte. Pero antes de que digan más que vencedores, dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Pero ¿cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las cosas? Porque dice ante todas estas cosas. Tú lees los versículos anteriores y te dice de qué cosas es que tú eres más que vencedores por medio de Jesucristo. Y te lo voy a decir. Versículo 34 dice, 33 dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Quiere decir que cuando dice aquí, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, se está refiriendo que eres más que vencedores gracias a Cristo. Eres vencedor sobre toda acusación. Porque ¿quién te puede acusar? Yo, pero Él es el mismo que te justifica, el que te perdona. ¿Quién te puede condenar? Yo. Pero Cristo murió para librarte de la condenación y que intercede por ti. ¿Quién te puede separar de Él? Nadie, nada nos separará del amor de Él. Porque ya estamos reconciliados con Él. Joven, ahí está el poder. Y yo quiero terminar, joven, preguntando, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué significa la cruz de Cristo para ti? ¿Significará una historia bonita? ¿Significará, algo tan bonito y romántico donde veo el amor de Dios, chévere, bonito? ¿Qué significa para ti? ¿O significa para ti la única esperanza de salvación? ¿Qué significa para ti la cruz de Cristo? ¿Ya has puesto tu fe en eso que Cristo hizo en la cruz? Mira, joven, yo no sé cuánto tiempo tienes en la iglesia, pero yo te voy a hacer la pregunta: ¿estás tú confiando en esa obra de Cristo para tu salvación? Si usted me preguntara ahorita, joven, después de más de 30 años de haber creído en Jesús, me pregunto ahorita,
¿En quién estoy confiando para ser salvo? Yo le voy a decir en Cristo Jesús, igualito como cuando tenía 14, 15 años, cuando ese día creí. ¿Qué significa para usted la cruz de Cristo? El poder. Y Pablo decía que eso era lo que le cautivaba a entregar su vida a Cristo. Vivir para Él. Joven, tú debes vivir para Cristo por agradecimiento a eso que sucedió en la cruz. Que eso te cautive, como dijo Pablo, te constriña, es decir, que te arropa, te aprieta y te deja así como rendido a Él y dice: Señor, voy a vivir para ti, gracias por lo que hiciste, gracias por tu amor. Y basas tu vida en ese amor. Y quieres cambiar es porque le amas, porque estás agradecido a Él. No porque tu padre te diga lo que tengas que hacer, no. Ya tú tienes que tener una fe propia. Deja de vivir con fe prestada. Deja de vivir con la fe prestada de tu padre. Mira, joven, ya tú vas a dar cuenta de ti mismo. Ya tú no vas a poder culpar a tus padres. Ay, es que yo soy así porque mi padre. Pues no, la Biblia dice que cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo. Tú tienes suficiente raciocinio, mentalidad para pensar propiamente, independientemente de qué es lo que haga tu padre, si te da ejemplo o no, si es un buen cristiano o no, si es un inconverso o no, es tú y Dios. Tú y Dios. ¿Qué significa para ti la cruz de Cristo? Cuando tú le des ese significado de fe, de confianza en Él, estarás teniendo el poder de lo que verdaderamente es la cruz. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer? Todos con sus ojos cerrados y cabezas.